Lamentablemente, de los personajes de nuestra historia siempre vamos a reconocer lo malo y nunca lo bueno. Ahí está el famoso mito de Melgarejo, de esa falacia que escribe Tomás O'Connor Darlach en Dichos y Hechos de Melgarejo, completamente falso, fabulado, ¿no? Y que todos lo han tomado como si fuera la verdadera biografía de Mariano Melgarejo. Y realmente hasta el día de hoy defenestramos a personajes como Melgarejo y otros más. Y precisamente cuando aparecen situaciones negativas es lo que más resalta frente a lo positivo. No voy a abundar en los detalles que Jorge ha dado, pero sí en algo no estoy de acuerdo con Jorge. En realidad, efectivamente perdimos nuestro ejército en la guerra del Pacífico, pero no en la guerra del Acre. La guerra del Acre fue una campaña de voluntarios, pero sí perdimos la mitad del ejército en la guerra federal, que fue al mismo tiempo que la guerra del Acre. Pero teníamos efectivos en el sur que no los usamos, porque había la susceptibilidad de volver a reactivar la guerra federal. Y cuando viene la presencia en punto desde la reforma del ejército de 1904, creo que el incorporar al servicio militar obligatorio ha sido el elemento más importante que ha tenido en la reforma de Ismael Montes. Y aquí hablamos de este personaje, precisamente Ismael Montes, de los pocos que han estado en tres guerras: la guerra del Pacífico, la guerra del Acre y la guerra del Chaco. A la guerra del Chaco ya llegó muy mayor, y al igual que Salamanca, recuerdo que el 32 quería entrevistarse con sus dos hijos y solo logra entrevistarse con uno, porque el otro estaba en el frente y no se sabía dónde estaba. Igual a Ismael Montes lo hemos calumniado, defenestrado, autor del tratado de 1904, cuando él no fue el que redactó el tratado, fue el Parlamento el que aprobó el tratado. Pero es otro tema. Igual del mismo tratado de Petrópolis, donde se vende el territorio que no lo estábamos posesionando, pero ese es otro tema. Pero aquí entran otros personajes más. Recordemos Chuspipata, el famoso fusilamiento de Chuspipata, y aquí hay un personaje sumamente importante, comandante de la sexta división, como era el general Demetrio Ramos. Nadie lo recuerda, nadie, porque lamentablemente su fusilamiento ha ocasionado que él haya dejado trunco varios libros, entre ellos un libro mecanografiado sobre su actuación en la guerra del Chaco, un libro sobre el regimiento Loa en la guerra del Pacífico y otros tantos documentos. Él fue incluso agregado militar en la Embajada de México, pero de él absolutamente nadie lo recuerda. ¿Por qué hablo de Demetrio Ramos? Porque hemos tenido la gran casualidad de haber encontrado un baúl de documentos de este general en Oruro. Y obviamente estamos en procura de rescatar esta memoria, porque de la guerra del Chaco hay 4 carpetas, partes, documentos que realmente nos muestran otra parte de la historia que debe ser conocida. Pero no en ese análisis de transcribir todos los documentos como si fueran propios. Eso lo ha hecho no hace mucho un militar aquí en Bolivia, que ha transcrito todo como si fuera de su propia autoría. Y creo que en eso también tenemos que tener mucho cuidado, porque nos hemos vuelto recopiladores de documentos cuando tenemos que entrar a la investigación. Y estos personajes que estamos hablando, de Peñaranda, Torre, en realidad, reitero, nos acordamos solamente de las cosas malas. Robert Bowman, incluso en su dedicatoria, dedica a toda la generación del Chaco menos a David Torre, ¿no? Pero con Robert Bowman vamos a tener otra oportunidad de hablar de David Torre, porque también tuvo una actuación complicada en el gobierno de Hernán Mosiles. Y a mí me llama mucho la atención que en semejante lugar, en Villamontes, en el Chaco, sea de los pocos militares que lo fotografían con chamarra de cuero, en semejante calor. Hasta ahora no lo entiendo, ¿no? Pero era su porte, era su manera de ser, era un soberbio, por supuesto. Pero hay que entender que también su pecado fue picuiva. Pero tenemos que entender también el otro contexto que sucede del año 33 y 34, porque el mayor
el mejor posicionamiento del ejército boliviano del año 33 fue justamente cuando Hans Kunt estaba al mando. Y los desastres de Nanahua que hemos tenido, lamentablemente, ha sido una equivocada percepción de hacer una guerra frontal en lugar de hacer los corralitos que nos estaban haciendo los paraguayos. Creo que la estrategia militar ahí le falló, pero sin embargo tenemos que reconocer cada uno de estos elementos que nosotros nos topamos. Y no voy a hablar de otros personajes, porque quiero mencionar en este espacio a personajes que también nosotros no hemos querido mencionar. Dos tipos de personajes: los oficiales chilenos contratados en 34, que los hemos contratado para que sean oficiales porque habíamos perdido oficiales en el año 33, y los reclutas chilenos que se enrolaron voluntariamente también en la guerra del Chaco. Y hasta el día de hoy cantamos el chileno invasor nos robó, pero ahora hay chilenos que han muerto en la guerra del Chaco bajo bandera boliviana. Hoy día de venir en taxi me encontré con el taxista que me decía: mi abuelo estuvo en el destacamento Chile, y había el destacamento Chile. Nadie escribió sobre esto, porque no queremos hacerlo, porque Chile también es un mito para nuestra propia historia. Recordemos Boquerón. Recordemos en Boquerón a la estafeta de Taborga, que Taborga no lo menciona en su libro. Pedro Vargas, estafeta de Taborga, que esta vez estaba de teniente y que era chileno, que vino a hacer su servicio militar obligatorio a Bolivia y que muere en Boquerón. Creo que tenemos que ser también agradecidos con todos los que decidieron levantar el arma en un momento que el país lo necesitaba. Desde el último soldado voluntario que se ha presentado del 32 hasta el oficial de mayor rango de reserva que ha sido movilizado del 35, entre ellos mi abuelo materno. Nuestros abuelos, todos nuestros ascendientes han participado en la guerra, y creo que les debemos a ellos precisamente el ser consecuentes con hablar con lo que realmente debe ser. Y obviamente tenemos que empezar a analizar las fuentes. El otro día hablábamos con Jorge, que las fuentes primarias son importantes, pero hay que analizar el contexto de la fuente primaria para ver también cuál ha sido la influencia para tener esta fuente. El periódico es una fuente interesante, pero no puede ser fuente primaria, porque por ejemplo en el año 32 todos estábamos en efervescencia, todos estábamos metidos en que le íbamos a ganar al Chaco y mentíamos incluso en la prensa. Entonces en eso tenemos que tener cuidado al analizar los documentos, y aparecen los otros testimonios, los testimonios coetáneos a aquellos que nos van a ayudar a entender, que lamentablemente han sido libros poco reproducidos, que ahorita en nuestro stand de la revista de la Guerra del Chaco estamos exhibiendo. Son libros rarísimos, o son opúsculos rarísimos, que nos dan una visión desde el punto de vista testimonial de la Guerra del Chaco, y creo que eso es algo que tenemos que aprender a identificar. Y estos personajes, Peñaranda, Germán Buch, Carlos Quintanilla, que después fueron presidentes del país, era la generación del Chaco que después de haber terminado la guerra querían generar un cambio en el país. Pero lamentablemente también entre esta misma generación post-Chaco había rivalidades, y ahí está la famosa Radepa, con los militares que impulsaron a Gualberto Villarroel, Elías Belmonte, que promueve justamente Radepa, y todos los militares que están en cautiverio, porque ellos piensan que al haber caído prisioneros ha sido por culpa del Estado Mayor, cuando también hemos visto que el estarse en Campo Vía y demás ha sido por otras circunstancias. Y creo que esos son los elementos de estos personajes, son muchos personajes los que tenemos que empezar a biografiar, pero desde un punto de vista objetivo, sin apasionamientos y sin levantar calumnias, recopilando tal vez lo que otros han hecho, sino tratando de entender la lógica de actuación que tuvimos en la época de la Guerra del Chaco. Hacíamos un juego: ¿qué hubiera pasado si hubiéramos estado en el Chaco? ¿Qué hubiéramos hecho al tener a un ser humano al frente? ¿Hubiéramos disparado?
¿Hubiéramos quitado la vida a otra persona? Posiblemente sí. Y esa carga nuestros abuelos han llevado hasta el último de sus días, porque no es fácil llevarse en la conciencia, como dice el escritor Sarmiento en el Cristo de Tarairí. Lo último que se acuerda en los últimos días de su vida es ese paraguayo en Tarairí, cuando disparó su arma y le quitó la vida, porque era él o su propia vida, y decidió por sobrevivir. Y esos son los elementos que quedan hasta el día de hoy.